Cordial saludo, mi nombre es Felipe Bautista Laguado. En este video encontrará una reflexión sobre los principios fundamentales de la educabilidad. Este video se elabora en el marco del desarrollo del curso Enfoque Filosófico de la Educación en el programa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Sean todos bienvenidos. Video La educabilidad. El ser humano es un sujeto educable. Hablar de educación es enfocarse en todo aquello que hace parte del proceso educativo. ¿Qué es la educabilidad? Es una cualidad exclusivamente del ser humano, es de carácter individual, personal y transformadora. La educabilidad es un modo esencial del hombre. Llega a ser lo que es: educarse, transformarse, perfeccionarse, construir conocimiento. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, abierto a. Se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia, y se orienta hacia la actualización o realización personal. Tomado de Capitán, 1979. Para Johann Friedrich Herder tiene un contexto más amplio, derivado del latín educere, que traduce sacar de o extraer de. La educabilidad tiene componentes filosóficos más profundos, como la plasticidad, la moldeabilidad y la ductibilidad. Para Johann Friedrich Herder, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad, ductibilidad, es de una más vasta extensión. Herder, con el término de educabilidad, asume tres aspectos importantes: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva del hombre, la categoría humana. El ser flexible y actuar con intencionalidad le hacen ser al hombre un ser único e irrepetible. Para Fermoso, no puede separarse del contexto, es un ser netamente cultural, capaz de crear cultura y escribir cultura. Para Fundner, el ser humano es posible formarlo, se comporta de modo dúctil frente a los influjos intencionales. Para García Carrasco, es un ser afectivo, capaz de ser influenciado. Para Hansberg, el hombre es un ser educable, es un ser capaz de proyectar su perfeccionamiento y su autorrealización. Para Castillejo, el ser humano es el autor de su propia vida, flexible y tiene la intencionalidad de ser único e irrepetible. Para Humbert Hens, es un ser de aprendizaje. Su complejidad psicobiológica lo libera de conductas intuitivas y génicas. Para Capitán Díaz, es un ser abierto. Se desenvuelve hacia el equilibrio dinámico y se orienta hacia la realización personal. Para Zubiri, eso es un animal defectivo, nace con la tarea de formarse. Características de la educabilidad. La individual, la cual nos dice que es propia e irrenunciable en el ser humano y se genera en la personalidad del individuo. La intencional, decide sus metas y sus ideales. El sujeto es quien decide. La dinámica, es todo lo que rodea al hombre e influye en su personalidad. La necesaria, sin ella el hombre perdería la posibilidad de autorrealizarse y socializarse. Límites de la educabilidad. A la educabilidad también se le ha denominado principio o límite de la educación. Tiene una dimensión de corporeidad, en la cual el hombre es materia que frena los impulsos sentidos por el espíritu. Posee un componente de herencia, llamado también pesimismo pedagógico, lo cual dice que se le atribuye las diferencias de aprendizaje del individuo a las diferencias genéticas que se dan en ellos. Posee un componente del ambiente. La formación de las personas interviene en factores y causas ambientales que obran de manera decisiva. Y una mezcla de los dos, en la cual la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética y la dimensión ambiental. Límites generales de la educabilidad. Las limitaciones de la educabilidad del ser humano radican en la misma naturaleza del hombre.
tiene un componente de fondo irracional de educabilidad de contradicciones y aparias. Dentro de ella figuran dos componentes, el primero el determinismo y libertad, y el segundo naturaleza y cultura. Dentro del componente de determinismo y libertad, la libertad es un requisito fundamental de toda educabilidad. Posee un lado positivo y permisor de la educabilidad, que es la dimensión espiritual. Un lado limitador correspondiente al lado ciego, sometido a las leyes biológicas, a la corporeidad y que corresponde a lo genotípico. Dentro de la naturaleza y cultura encontramos la interminabilidad del niño, que está limitada por la individualidad. El niño no es exclusivamente un fin en sí, sino que también está obligado respecto a las estructuras y fines de los cuales se está educando. El otro componente que se trabaja es las limitaciones derivadas de la técnica, radican en la naturaleza de la intervención educativa. El proceso educativo no permite ser absolutamente planificado y las limitaciones concretas están dadas por el educando y el educador en situaciones socioculturales. La espiritualidad del ser humano. La espiritualidad del ser humano es la primera condición de educabilidad según Fermoso. La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre es poseedor de la dimensión espiritual según San Cristóbal. La educación se logra en y por el ejercicio de la actividad del espíritu propio, según Capitán Díaz. Las teorías espiritualistas asignan tres características de la educabilidad: la personal, la racional y la activa. La personal se da en la propia persona, en el ser humano. La racional relaciona el espíritu de las cosas y la activa no se adquiere, se actúa. Teorías personalistas. La teoría personalista nos dice que la educabilidad aparece insertada en la posibilidad de todo ser humano como persona. El hombre es una persona hecha y constituida, aunque no ha venido aún sin ser educado. Es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser. La persona es una expresión de la naturaleza y del espíritu. Conclusiones. La educabilidad como modo esencial del hombre hace que el ser humano sea capaz de educarse, transformarse, construir conocimiento y llegar a ser lo que es. La educabilidad debe ser el eje que guíe el ejercicio o el accionar educativo y reafirme la labor del maestro, creando la posibilidad de desarrollar estrategias o herramientas necesarias para influir positivamente en los estudiantes, moldeando sus conductas y generando en ellos un cambio para la transformación sustancial en sus vidas en beneficio de una sociedad justa y democrática. El comportamiento humano están presentes los factores biológicos, cognitivos y afectivos, además de la adherencia de estos aspectos con el sociocultural que constantemente moldea nuestro modo de actuar, sentir y percibir el mundo que nos rodea. Cada uno de estos factores permite el desarrollo del individuo como un ser integral. Gracias.